Recuerdo perfectamente el momento en que el médico me dio el diagnóstico. Era como si el mundo se encogiera a mi alrededor, la consulta cerrándose sobre mí mientras pronunciaba las palabras. Enfermedad autoinmune. No entendía completamente lo que significaba, pero sabía que no sería fácil. Mis articulaciones dolían constantemente. Apenas podía retener alimentos, y mis estudios en el instituto se me escapaban entre los dedos como arena. No temía a la enfermedad en sí, temía lo que costaría, literalmente. Aquel día de marzo en Madrid, hacía un frío que calaba los huesos. El Hospital La Paz se alzaba imponente frente a mí, mientras salía con una carpeta llena de resultados de laboratorio y recetas. Durante todo el trayecto en el metro, observé a la gente, preguntándome si alguno de ellos tendría que enfrentarse a lo que yo estaba a punto de vivir. Cuando llegué a casa esa tarde, esperaba apoyo. Mi madre, Carmen, ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. Mi padrastro, Javier, suspiró, murmurando algo sobre que yo siempre exageraba. La pequeña casa en Carabanchel, que normalmente me parecía acogedora, de repente se sentía fría y hostil. Cuando les mostré el presupuesto para los medicamentos y tratamientos, se burlaron. «No somos ricos, Elena», dijo mi madre, usando ese tono que siempre reservaba para decirme que era una molestia. «Tendrás que encontrar otra solución». No fue una discusión. Fue un rechazo completo. Durante semanas, intenté arreglármelas con lo que tenía. Analgésicos baratos de la farmacia, clases perdidas, comidas saltadas. Veía cómo mi cuerpo se debilitaba y mi espíritu se deshilachaba. La enfermedad atacaba principalmente mis articulaciones y sistema digestivo. Algunos días no podía ni sostener un bolígrafo para tomar apuntes. Otros, el dolor de estómago era tan intenso que me quedaba hecha un ovillo en la cama. Mi amiga Lucía era la única que parecía entender. «Mi tía tiene lupus», me dijo un día mientras compartíamos un café en la cafetería frente al instituto. «Sé lo difícil que puede ser cuando nadie te cree». Empecé a pensar que quizás no valía la pena salvarme a sus ojos, pero lo que me rompió no fue la enfermedad, fue la traición. Una noche, después de un día particularmente malo, escuché a mi madre hablar por teléfono con mi tía Sofía. «Es solo una fase», decía ella. «Ya sabes cómo son las adolescentes, siempre buscando atención». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Una fase? ¿El no poder caminar algunos días era buscar atención? Hablé con mi profesora de literatura, doña Pilar, una mujer mayor con ojos amables que siempre había creído en mí. Le conté mi situación mientras corregíamos juntas un ensayo después de clase. «Elena», me dijo con suavidad, «a veces las personas que deberían cuidarnos son las que más nos fallan, pero eso no significa que estés sola». Sus palabras me consolaron temporalmente, pero la realidad en casa no cambiaba. Mi madre y Javier seguían ignorando mi condición como si fuera un capricho pasajero. «Quizás si hicieras más ejercicio», o «es por pasar tanto tiempo con el móvil», eran sus respuestas habituales cuando me veían dolorida. La medicación que necesitaba costaba casi 300 euros al mes, una suma imposible para mí. Intenté conseguir un trabajo a tiempo parcial en la librería del barrio, pero después de 2 semanas, el dolor era tan intenso que tuve que dejarlo. La dueña, una señora mayor llamada Dolores, me apretó la mano con compasión cuando le expliqué por qué no podía continuar. «Mi niña», me dijo, «la salud es lo primero. Siempre habrá tiempo para trabajar». Pero en casa no había comprensión, solo silencio y negación. Cada día me sentía más invisible, más insignificante. La enfermedad me estaba robando no solo mi salud, sino también mi voz, mi presencia en mi propia familia. Una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, era sábado y mi madre y Javier dormían hasta tarde, encontré varias facturas sobre la mesa. Entre ellas, una del concesionario. Acababan de pagar la primera cuota de un coche nuevo, un BMW. Mientras yo no podía permitirme el tratamiento que necesitaba para vivir sin dolor, ellos invertían en un símbolo de estatus. Ese fue el momento en que comprendí que tendría que salvarme a mí misma. Nadie más lo haría por mí. Guardé el papel con el diagnóstico en mi diario, junto con las recetas médicas que nunca pude surtir completamente. Serían mi recordatorio de que, a veces, el abandono viene de quienes deberían protegernos más. 2 meses después del diagnóstico,
Mi situación no había mejorado. El calendario en la pared de mi habitación estaba marcado con pequeños puntos rojos. Días de dolor intenso. Los puntos se multiplicaban como una invasión silenciosa. Mayo había sido especialmente cruel. La primavera madrileña, con sus cambios bruscos de temperatura, parecía empeorar mis síntomas. Aquella tarde de domingo, regresaba de la biblioteca municipal de Carabanchel, donde estudiaba para mis exámenes finales. El Instituto Mariana Pineda exigía buenas notas para mantener mi beca, y a pesar de mi enfermedad, me negaba a rendirme. Mi profesora doña Pilar me había conseguido los apuntes que me perdía y me daba tutorías extra cuando podía asistir. Al entrar en casa, escuché susurros desde la cocina. No pretendía espiar, pero la mención de Canarias captó mi atención. Me detuve en el pasillo, conteniendo la respiración. Todo incluido. 5 estrellas. Primera línea de playa en Tenerife, decía Javier, con ese tono entusiasmado que nunca usaba conmigo. Cristina va a estar encantada. Cristina, mi hermanastra, no estaba enferma. Ni siquiera sacaba buenas notas. De hecho, había repetido curso el año anterior. Pero siempre fue tratada como la princesa de la casa. Su habitación era el doble de grande que la mía. Tenía un armario lleno de ropa de marca y el último iPhone. Mientras yo contaba céntimos para comprar ibuprofeno genérico. ¿Crees que es suficiente para su cumpleaños?, preguntó mi madre. Cumplir 18 es especial. Carmen, le estamos regalando una semana en el Hotel Bahía del Duque. Es uno de los mejores de la isla. Además, le he reservado 2 excursiones. Una en barco para ver delfines y otra al Teide. Será inolvidable. Sentí náuseas, y esta vez no era por mi enfermedad. Calculé mentalmente. Ese viaje costaría fácilmente más de 2.000 euros. Más de 6 meses de mi medicación completa. Entré en la cocina sin hacer ruido. Estaban tan absortos en sus planes que no notaron mi presencia hasta que hablé. ¿Van a gastar 2.000 euros en un viaje para Cristina mientras yo no puedo permitirme mis medicinas? Se sobresaltaron. Mi madre dejó caer el folleto del hotel que sostenía. Javier se puso a la defensiva de inmediato. Elena, esto no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Mi voz sonaba extrañamente calmada, casi desconectada. Llevo meses sufriendo porque dices que no hay dinero para mi tratamiento. Mi madre tuvo al menos la decencia de parecer incómoda, pero su incomodidad duró apenas un instante. Tenemos nuestras prioridades, ¿sabes?, dijo con voz fría y definitiva. Cristina nunca ha viajado a Canarias. Es un regalo especial. Y yo nunca he tenido un día sin dolor desde hace meses, respondí. Eso también es especial, supongo. No dramatices, Elena, intervino Javier, siempre exagerando. Un poco de dolor de estómago y ya crees que te estás muriendo. Algo se rompió dentro de mí. No era solo el dolor físico, era la acumulación de desprecios, de miradas escépticas, de comentarios minimizando mi sufrimiento. ¿Exagerando? Tengo todos los informes médicos, tengo análisis de sangre, tengo un diagnóstico oficial. ¿Qué más necesitas? Lo que necesitamos es que dejes de ser tan egoísta, espetó Cristina, entrando en la cocina. No me había dado cuenta de que estaba en casa. Siempre quieres ser el centro de atención. Es mi cumpleaños. No todo tiene que ser sobre ti y tu supuesta enfermedad. La miré fijamente. Llevaba puesta una camiseta nueva de Zara que yo había visto en la tienda la semana pasada. Costaba 29,95, casi la mitad de mis pastillas mensuales. No lloré, no grité. Simplemente asentí y salí de la cocina, el corazón latiendo con fuerza. En ese momento tomé mi decisión. Esa noche, preparé una mochila pequeña. Metí lo esencial. Algo de ropa, mi documentación, el diario donde anotaba mis síntomas y los pocos medicamentos que me quedaban. Sobre mi escritorio, dejé una nota breve. No seré una carga más. No me busquen. Sabía exactamente a dónde ir. A la única persona que odiaban más de lo que me querían a mí. Mi padre. Miguel. Vivía en Vallecas, al otro lado de Madrid. No hablábamos desde hacía más de un año. Después del divorcio, mi madre se había encargado de envenenar nuestra relación, acusándolo de todo, desde negligencia hasta traición. La verdad es que nunca supe realmente qué había pasado entre ellos. Solo tenía sus versiones contradictorias. Salí de casa a las 5 de la madrugada. El barrio dormía cuando cerré la puerta sin hacer ruido.
Tomé el primer metro de la mañana, con el estómago vacío y el corazón pesado. Durante el trayecto, observé cómo Madrid despertaba lentamente. Trabajadores somnolientos, estudiantes con mochilas, personas mayores que aprovechaban las primeras horas para hacer compras. Una mujer mayor me ofreció un caramelo. «Tienes cara de necesitar algo dulce, hija», me dijo con una sonrisa bondadosa. Esa pequeña amabilidad casi me hace llorar. Cuando llegué a la estación de Vallecas, dudé. ¿Y si mi padre no me recibía? ¿Y si mi madre tenía razón y él no quería saber nada de mí? Pero ya no tenía opciones. El barrio de Vallecas era diferente a Carabanchel. Más auténtico, más ruidoso, con más vida en las calles. Caminé por la avenida de la Albufera hasta llegar al edificio donde vivía mi padre. Un bloque de pisos típico de los años 70, con un pequeño parque enfrente donde algunos jubilados ya jugaban a la petanca. Subí hasta el tercero B y me quedé frente a su puerta, con el puño levantado, sin atreverme a llamar. Eran las 7 de la mañana. ¿Estaría despierto? ¿Estaría solo? Había tantas preguntas. Finalmente, respiré hondo y golpeé la puerta. 1, 2, 3 veces. Esperé, el corazón latiéndome en los oídos. Cuando la puerta se abrió, apenas reconocí a mi padre. Estaba más delgado, con canas que no recordaba y unas profundas ojeras. Pero sus ojos, esos ojos marrones tan parecidos a los míos, se iluminaron al verme. ¿Elena? Su voz sonaba incrédula, como si estuviera viendo un fantasma. No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta. Simplemente me lancé a sus brazos, y por primera vez en meses, me permití ser vulnerable. Él no preguntó nada. Me abrazó como si todavía fuera su niña pequeña, y por un momento lo fui. El apartamento de mi padre era pequeño pero acogedor. Libros por todas partes, una guitarra en una esquina, fotos antiguas en las paredes, y para mi sorpresa, varias fotos mías. De pequeña en el Parque del Retiro, soplando las velas en mi 10º cumpleaños, recibiendo un premio de literatura en el colegio. No me había olvidado, como mi madre había insinuado tantas veces. «Siéntate, princesa», dijo, usando el apodo que me ponía cuando era pequeña. «Prepararé un desayuno mientras me cuentas qué ha pasado». Observé cómo se movía por la cocina americana, preparando café para él y un té con miel para mí. Recordaba que me gustaba. Había una familiaridad reconfortante en sus gestos, en la forma en que tarareaba mientras cocinaba. Le conté todo. El diagnóstico, la negativa de mi madre y Javier a ayudarme, el viaje a Canarias para Cristina. Con cada palabra, su rostro se ensombrecía más, pero no me interrumpió. Cuando terminé, se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. «Elena, escúchame bien», dijo con voz grave. «Lo que te han hecho es imperdonable. Ningún padre debería negar atención médica a su hijo». «Ninguno. Pero no tengo dinero para el tratamiento», susurré. «Y no quiero ser una carga para ti tampoco». Se levantó de golpe, indignado. «¿Una carga? Eres mi hija, mi única hija. Nunca serás una carga». Al día siguiente, muy temprano, mi padre me llevó a la Clínica Ruber, uno de los mejores hospitales privados de Madrid. No pregunté cómo podía permitírselo. No hacía falta. Vi cómo entregaba su tarjeta de crédito sin pestañear. El doctor Martínez me examinó a fondo. Era un hombre de unos 50 años, con manos gentiles y mirada atenta. A diferencia del médico de la Seguridad Social, no parecía apresurado. Me escuchó describir cada síntoma, cada malestar. Revisó mis análisis anteriores y ordenó nuevos. «Tienes una enfermedad autoinmune, sí», confirmó. «Pero con el tratamiento adecuado podrás llevar una vida prácticamente normal. No será fácil, pero estamos aquí para ayudarte». Esa tarde comenzamos los tratamientos. Mi padre estuvo a mi lado durante la primera infusión, sosteniendo mi mano cuando las agujas me asustaban, contándome historias de cuando era bebé para distraerme. Los días siguientes establecimos una rutina. Mi padre había pedido un permiso especial en su trabajo como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones. Por las mañanas, me preparaba un desayuno equilibrado según las indicaciones del nutricionista. Luego, me ayudaba con los estudios. Contactó con mi instituto y arregló para que pudiera hacer los exámenes finales desde casa. Por las tardes, si me sentía con fuerzas, dábamos pequeños paseos por el barrio. Vallecas tenía un encanto especial,
con sus mercadillos callejeros y sus bares tradicionales donde todos parecían conocer a mi padre. «Miguel, ¿esta es tu hija?», preguntó Paco, el dueño del bar La Tapería, la primera vez que entramos. «Es tu viva imagen, la niña de tus ojos», añadió María, la panadera de la esquina, cuando me presentó. «Tu padre siempre habla de ti, cielo». Descubrí que, lejos de olvidarme, mi padre había mantenido vivo mi recuerdo todos esos años. Tenía guardados mis dibujos infantiles, recortes de periódico cuando gané un concurso de poesía, incluso notas de mis profesores. Una noche, después de una sesión particularmente difícil de tratamiento, me sentía desanimada. El médico había dicho que la recuperación sería lenta, y los efectos secundarios me dejaban agotada. «Papá», pregunté mientras cenábamos, «¿por qué mamá te odia tanto?». Suspiró profundamente. «No creo que me odie, Elena. Creo que se odia a sí misma por muchas cosas. Y es más fácil culpar a otros que asumir responsabilidades. Pero ella dice que tú nos abandonaste». «Nunca os abandoné», respondió con firmeza. «Ella me echó. Y luego puso todas las trabas posibles para que no pudiera verte. Las visitas que tenía asignadas se cancelaban en el último momento. Las llamadas telefónicas no se respondían. Al final, me rendí. Y eso es algo que nunca me perdonaré». Me contó cómo, tras el divorcio, había intentado mantenerse presente en mi vida, cómo enviaba regalos que probablemente nunca recibí, cómo pasaba por mi colegio solo para verme salir de lejos. «Pero nunca dejé de pagar la manutención», añadió, «cada mes puntualmente, porque quería asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitaras». Eso me golpeó como una revelación. Todo ese tiempo, mi madre había estado recibiendo dinero de mi padre, dinero que supuestamente era para mí, para mis necesidades, dinero que nunca vi. «¿Cuánto?», pregunté, sintiendo una rabia fría crecer dentro de mí. 800 euros mensuales, respondió, sorprendido por la pregunta. «Es lo que acordamos ante el juez. 800 euros, cada mes, durante años, más que suficiente para mis medicamentos, para mis necesidades médicas. Y sin embargo, me habían negado el tratamiento alegando falta de recursos. Quiero que dejes de pagarles», dije de repente. «Ahora vivo contigo. No merecen tu dinero». Mi padre me miró largo rato, evaluando la situación. «Elena, esto no es una decisión que debas tomar por enfado. Es un tema legal. No es enfado, papá. Es justicia. Ellos usaron tu dinero para caprichos mientras me negaban atención médica. Eso es abuso». La palabra quedó flotando entre nosotros, pesada y terrible. Pero era la verdad. Lo que habían hecho mis padres era una forma de abuso. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «Esto podría desencadenar una batalla legal. Tu madre no se quedará de brazos cruzados». Dudé por un momento, pero luego recordé. El coche nuevo, el viaje a Canarias, las palabras crueles, la desconfianza, el dolor constante mientras ellos vivían como si nada. «Sí», respondí, «que sientan lo que es ser abandonados». Al día siguiente, mi padre contactó con su abogado. Iniciaron los trámites para modificar la custodia y suspender la pensión alimenticia. Me explicaron que sería un proceso complicado, que tendría que declarar, que probablemente mi madre contraatacaría, pero no tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía protegida. Mi padre cumplió su promesa. Me eligió cuando nadie más lo hizo. Y ese fue solo el comienzo de nuestra batalla por la justicia. Al principio, ni siquiera lo notaron. Mi madre probablemente asumió que el pago se había retrasado. Los bancos a veces tienen problemas, los trámites se complican. Nada de qué preocuparse. Mientras tanto, mi vida con mi padre tomaba un nuevo rumbo. Me había matriculado en un instituto cercano en Vallecas para el próximo curso. La directora, la señora Vázquez, una mujer energética de unos 50 años, revisó mi expediente académico con aprobación. «Tienes notas excelentes, Elena», dijo, ajustándose las gafas. «Y con tu condición médica, podemos adaptar algunas clases si es necesario». Era la primera vez que un adulto, fuera de mi padre y los médicos, reconocía mi enfermedad como algo real y no como un invento para llamar la atención. Casi lloré allí mismo, en su despacho decorado con plantas y fotografías de generaciones de estudiantes.
Mi salud mejoraba lentamente. El doctor Martínez había ajustado mi medicación varias veces hasta encontrar la combinación correcta. Los dolores articulares disminuían, y ya podía comer sin sentir que mi estómago se rebelaba contra cada bocado. 2 meses después de haberme ido de casa, recibí la primera llamada de mi madre. Era un viernes por la tarde. Estaba en el salón leyendo 100 años de soledad para mi clase de literatura, cuando mi móvil vibró con su nombre en la pantalla. Mi padre me miró desde la cocina, donde preparaba una tortilla de patatas. «No tienes que contestar si no quieres», dijo suavemente, pero algo dentro de mí necesitaba enfrentarla. Respiré hondo y deslicé el dedo por la pantalla. «Diga, ¿cómo te atreves?». La voz de mi madre sonaba aguda, furiosa. No hubo saludos, ni preguntas sobre mi bienestar. Solo acusación inmediata. «¿Cómo te atreves a decirle a tu padre que deje de pagarnos?». Mantuve la voz tranquila, aunque mis manos temblaban. «Tú misma dejaste claras tus prioridades. Ahora yo he dejado claras las mías. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Continuó, ignorando mi respuesta. «Tenemos facturas que pagar. Cristina necesita dinero para la universidad. Yo necesitaba medicinas para vivir sin dolor», respondí. «Y preferisteis comprar un BMW y regalarle un viaje a Canarias a Cristina». Hubo un silencio tenso. Casi podía ver su rostro enrojeciendo de rabia. «Volverás a casa ahora mismo», ordenó. «Esta rebeldía tuya ha ido demasiado lejos». Me reí. No pude evitarlo. Era tan absurdo que pretendiera tener autoridad sobre mí después de todo lo que había pasado. «No, mamá. Vivo con papá ahora. Legalmente. Ha solicitado la custodia completa, y yo he declarado que quiero estar con él. Además, tengo 17 años. En unos meses seré mayor de edad y podré decidir por mí misma. Te denunciaré por abandono del hogar. Y yo te denunciaré por negligencia médica», respondí, sorprendida por mi propia firmeza. «Tengo todas las recetas que nunca quisiste pagar. Tengo mensajes de texto donde me dices que deje de exagerar cuando no podía levantarme de la cama por el dolor». La llamada terminó abruptamente. Miré la pantalla. Había colgado. Mi padre se acercó y se sentó a mi lado, pasando un brazo por mis hombros. «¿Estás bien?», asentí. «Mejor de lo que esperaba. Creo que por fin estoy dejando de tenerles miedo». Las semanas siguientes fueron una escalada constante. Mi madre empezó a llamar a diario, alternando entre amenazas y súplicas. Un día me acusaba de ser una hija ingrata. Al siguiente lloraba diciendo que me echaba de menos. Nunca mencionaba mi enfermedad, o se disculpaba por su negligencia. Javier también llamó un par de veces. Sus mensajes eran más directos. Estaban en problemas económicos. El viaje a Canarias había agotado sus tarjetas de crédito, y sin la pensión mensual de mi padre, no podían cubrir todos sus gastos. «Tu madre está destrozada», dijo en su último mensaje de voz. «Piensa en lo que estás haciendo a esta familia». Lo borré sin responder. ¿Qué familia? ¿La que me había dado la espalda cuando más los necesitaba? Un día, mientras salía de una revisión médica con mi padre, los vimos. Estaban esperando junto al coche en el aparcamiento del hospital. Mi madre, Javier y Cristina, como una emboscada perfectamente planeada. «Elena». Mi madre se acercó, intentando abrazarme. Me aparté instintivamente. «Cariño, tienes que volver a casa. Te echamos de menos». Mi padre se interpuso entre nosotros. «Carmen, esto no es apropiado. Cualquier comunicación debe ser a través de los abogados ahora». «No me digas lo que es apropiado con mi hija», gritó ella, atrayendo la atención de algunas personas que pasaban. «La has manipulado contra nosotros». Cristina, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Había algo diferente en ella. Parecía más pequeña, de alguna manera, menos segura. «Elena», dijo en voz baja, «las cosas no van bien en casa desde que te fuiste». Sentí una punzada de culpa, pero la ignoré. Las cosas no iban bien para mí cuando estaba allí, y a nadie le importó. Javier intentó una táctica diferente. «Hemos hablado con un prestamista. Podemos conseguir dinero para tu tratamiento. Solo tienes que volver y olvidar todo este asunto». Mi padre sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Un prestamista? ¿Estáis recurriendo a préstamos de alto interés?». «No teníamos otra opción», murmuró mi madre, y por primera vez noté las profundas ojeras bajo sus ojos.
las arrugas de preocupación que no estaban allí antes. Tú nos has puesto contra la pared, Miguel. No, Carmen. Vosotros os pusisteis contra la pared cuando decidisteis que nuestra hija no merecía atención médica. La discusión se intensificó. Un guardia de seguridad del hospital se acercó, preguntando si había algún problema. Mi padre aprovechó la oportunidad para escoltarme hasta el coche, mientras el guardia pedía a mi madre y a Javier que se calmaran. Mientras nos alejábamos, vi a mi familia, o lo que quedaba de ella, por el espejo retrovisor. Mi madre lloraba, Javier gesticulaba furioso, y Cristina simplemente parecía perdida. Por un momento, casi sentí lástima por ellos, pero entonces recordé las noches de dolor insoportable, los días en que apenas podía caminar, las burlas y la incredulidad, y supe que estaba haciendo lo correcto. Lo que no sabíamos entonces era que mi madre y Javier estaban dispuestos a todo para recuperar la pensión, incluso a cometer fraude. Una semana después, recibimos una notificación del juzgado. Habían presentado recibos y facturas supuestamente demostrando que habían pagado todos mis tratamientos médicos, documentos falsificados con fechas alteradas, montos inflados y firmas que no correspondían a ningún médico real. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos?, preguntó Raquel, la abogada de mi padre, mientras revisábamos los papeles en su despacho en Gran Vía. Esto es falsificación de documentos. Es un delito grave. Mi padre parecía más triste que enfadado. La desesperación hace que la gente cometa errores. Bueno, este error les va a costar caro, respondió Raquel, guardando los documentos en una carpeta roja. Especialmente porque tenemos los originales y podemos demostrar la falsificación. Y así, lo que había comenzado como una simple modificación de custodia y manutención, se convirtió en algo mucho más serio, mucho más oscuro. Todo comenzó con un golpe en la puerta. Era un martes por la mañana de septiembre. El verano madrileño comenzaba a ceder ante un otoño tímido. Acababa de empezar las clases en mi nuevo instituto, y poco a poco iba encontrando mi lugar entre los estudiantes de Vallecas. Aquel día, mientras desayunaba con mi padre antes de salir hacia el instituto, sonó el timbre. Era temprano para visitas, apenas las 7:30 de la mañana. Mi padre fue a abrir, y regresó acompañado de una mujer de aspecto formal, vestida con un traje gris, y un hombre más joven con una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, Elena», dijo la mujer, extendiendo su mano. «Soy Marta Sánchez, trabajadora social de la Comunidad de Madrid, y este es mi compañero, Lucas Herrera, de Protección de Menores». Mi padre me miró con una expresión que decía, «Te lo dije». Llevaba semanas preparándome para este momento, desde que Raquel nos advirtió que mi madre probablemente buscaría contraatacar con una denuncia por secuestro o algo similar. Les ofrecimos café, que aceptaron mientras nos explicaban el motivo de su visita. Efectivamente, mi madre había presentado una denuncia alegando que mi padre me había manipulado para irme con él y que estaba obstaculizando mi tratamiento médico adecuado. «Obviamente tenemos que investigar todas las denuncias», explicó Marta. «Pero quiero que sepas que no estamos aquí para juzgar, solo para entender la situación». Les mostré mis medicamentos, mis informes médicos recientes, incluso mi diario donde anotaba mis síntomas diarios. Lucas tomó fotografías de todo con una pequeña cámara digital. «¿Te importaría si hablamos a solas un momento?», preguntó Marta. Mi padre se retiró a la cocina sin protestar, dejándonos en el salón. Durante casi una hora, Marta me hizo preguntas sobre mi vida antes y después de venir a vivir con mi padre. Fue meticulosa pero amable, deteniéndose cuando notaba que algún tema me resultaba doloroso. «Elena», dijo finalmente, «quiero que entiendas algo importante. En estos casos, nuestra prioridad siempre es tu bienestar, no el de tus padres, no el del sistema, el tuyo». Cuando se fueron, me sentía agotada pero extrañamente aliviada. Por primera vez, había contado toda mi historia a alguien que tenía el poder de hacer algo al respecto. Mi padre me abrazó en silencio y luego me llevó al instituto, aunque llegué tarde a la primera clase. Lo que no esperábamos era la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos. 3 días después, recibimos otra visita. Esta vez era una mujer diferente, Carmen Durán, una inspectora de Hacienda acompañada por un oficial de policía. «Estamos realizando una auditoría de los últimos 3 años fiscales de Carmen Vega y Javier Moreno», explicó con voz monótona.
Tenemos entendido que ha habido denuncias de fraude documental y posible malversación de fondos destinados a la manutención de una menor. Mi padre palideció. No pretendíamos llegar tan lejos, murmuró. Solo queríamos detener los pagos y asegurar que Elena recibiera la atención médica adecuada. La inspectora levantó una ceja. Señor Rodríguez, cuando se falsifican documentos médicos y se miente sobre gastos relacionados con la salud de un menor, se cruza una línea muy seria. No es usted quien ha iniciado esta investigación, sino el propio sistema. Resultó que Raquel, nuestra abogada, había presentado los documentos falsificados no solo ante el juez de familia, sino también ante la Fiscalía de Menores. Y la Fiscalía había actuado con una celeridad inusual. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, visitas y papeleo. Mi padre tuvo que proporcionar todos sus extractos bancarios, demostrando los pagos regulares a mi madre. Yo tuve que declarar ante una jueza de menores, en una sala pequeña y acogedora, diseñada para no intimidar a los adolescentes. La jueza, una mujer de unos 60 años llamada Dolores Figueroa, me escuchó con atención mientras relataba cómo me habían negado tratamiento médico mientras gastaban el dinero en lujos. ¿Tienes alguna prueba de estos gastos?, preguntó, sin acusación en su voz, solo curiosidad profesional. Para mi sorpresa, sí la tenía. Durante años había seguido el Instagram de mi madre y de Cristina, donde presumían constantemente de sus compras, viajes y adquisiciones. Capturas de pantalla de publicaciones mostrando el BMW nuevo, el viaje a Canarias, bolsos de marca, todo con fechas que coincidían con los periodos en que me decían que no había dinero para mis medicinas. El rostro de la jueza se endureció mientras revisaba las imágenes en su tablet. «Esto es revelador», comentó. «Gracias por tu honestidad, Elena». Mientras tanto, en el barrio de Carabanchel, las cosas se estaban desmoronando para mi madre y Javier. Los vecinos comenzaron a hablar. La madre de mi amiga Lucía, que trabajaba en la farmacia local, comentó con otras madres cómo nunca habían comprado mis medicamentos completos. La profesora doña Pilar, indignada al enterarse de toda la historia, habló con otros profesores sobre cómo mis padres habían ignorado mis necesidades médicas. El Instagram de mi madre, antes lleno de fotos familiares perfectas y momentos de felicidad escenificada, enmudeció. Su última publicación, una foto de Cristina posando en la playa de Tenerife, se llenó de comentarios negativos hasta que tuvo que eliminarla. Las amigas de Cristina dejaron de ir a casa. Los padres de sus compañeros de clase, al enterarse de la investigación, preferían mantener distancia. El estigma del maltrato infantil y el fraude fiscal era demasiado para la imagen cuidadosamente construida de familia perfecta. Un día, casi 3 meses después de haberme ido de casa, recibí un mensaje de Cristina. Era el primero desde nuestra confrontación en el hospital. No sabía lo que estaba pasando, escribió. Mamá y papá siempre decían que exagerabas, que era para llamar la atención. No entendía que estabas realmente enferma. Lo siento. No supe qué responder. Por un lado, sentía cierta satisfacción al ver que por fin comprendía. Por otro, me entristecía pensar que ella también había sido manipulada, a su manera. Las cosas están muy mal aquí, continuó en otro mensaje. Han embargado las cuentas bancarias. Papá dice que podría ir a la cárcel por lo de los documentos falsos. Mamá no para de llorar. Sentí una punzada de culpa. Pero mi padre, que notó mi expresión mientras leía los mensajes, me recordó algo importante. Tú no causaste esto, Elena. Fueron sus decisiones. Tú solo pediste la ayuda que merecías. El momento más impactante llegó cuando tuve que presentarme con mi padre en la audiencia provincial para una declaración formal. El edificio imponente, con su arquitectura solemne, me hizo sentir pequeña e insignificante. Pero cuando entramos en la sala y vi a mi madre y a Javier al otro lado, algo cambió dentro de mí. Ya no parecían figuras de autoridad intimidantes. Mi madre estaba pálida, con el maquillaje apenas ocultando su agotamiento. Javier había perdido peso. Su traje le quedaba holgado en los hombros. Me miraron con una mezcla de rabia y súplica. No sentí compasión. No sentí triunfo. Solo una extraña paz, como si finalmente se estuviera haciendo justicia. Cuando me llamaron a declarar, mi voz no tembló. Mis manos no se agitaron. Les conté todo. Los diagnósticos ignorados, las súplicas rechazadas, el dolor constante mientras ellos gastaban en lujos.
Mostré las capturas de pantalla, los mensajes de texto, las recetas médicas sin surtir. Mi madre sollozó durante mi testimonio. Javier mantuvo la mirada fija en el suelo. Y yo, por primera vez, no tuve miedo de la verdad. La investigación continúa. Las cuentas bancarias de mi madre y Javier siguen congeladas mientras Hacienda examina cada movimiento de los últimos 5 años. Los planes universitarios de Cristina están en suspenso. La matrícula que habían pagado para que estudiara Derecho en la Complutense tuvo que ser anulada. Mi madre lloró en el juzgado. Javier culpó al estrés y a la falta de comunicación por sus acciones. Pero la verdad era simple. Tomaron decisiones. Y yo también. Hoy es un día soleado de abril en Madrid. Han pasado casi 10 meses desde que dejé mi antigua casa y vine a vivir con mi padre. La primavera ha estallado en el parque frente a nuestro edificio. Los cerezos están en flor, creando una nube rosa que me recuerda que incluso después del invierno más duro, la belleza siempre regresa. Mi salud ha mejorado notablemente. El doctor Martínez dice que mi enfermedad está en remisión parcial. Aún tengo días malos, momentos en que el dolor regresa como un recordatorio de que nunca estaré completamente curada. Pero he aprendido a escuchar a mi cuerpo, a respetar sus límites sin convertirlos en mis fronteras. Vivo con mi padre a tiempo completo ahora. El juez otorgó la custodia definitiva hace 3 meses, aunque ya casi cumplo los 18, y pronto seré legalmente adulta. La decisión fue casi un formalismo, pero uno que selló oficialmente lo que ya sabíamos. Mi hogar está aquí, con él. Nuestro apartamento ha cambiado. Mi habitación ya no parece provisional. Tengo estanterías llenas de libros, un escritorio junto a la ventana donde estudio, fotos nuevas en las paredes. Mi padre ha colgado mis dibujos recientes junto a los que hice cuando era pequeña, creando una línea temporal de mi evolución artística que me emociona cada vez que la veo. Esta mañana, mientras desayunábamos, mi padre me dio una noticia inesperada. He recibido una llamada de Cristina, dijo, removiendo su café con gesto pensativo. Quiere venir a verte. Me quedé inmóvil, la tostada a medio camino hacia mi boca. Cristina y yo apenas habíamos intercambiado algunos mensajes esporádicos en estos meses. Mensajes cortos, superficiales, llenos de tensión no resuelta. ¿Qué le has dicho? Que dependía de ti, respondió simplemente. Es tu decisión, Elena. Lo pensé durante todo el día. ¿Estaba preparada para verla? ¿Para enfrentar a alguien que representaba una parte de mi vida que había intentado dejar atrás? Finalmente, decidí que sí. No por ella, sino por mí. Porque parte de sanar es también cerrar ciclos. Quedamos en una cafetería neutral, a medio camino entre nuestros barrios. Un lugar llamado La Esquina, pequeño pero acogedor, con mesas de madera y un aroma a café recién hecho que resultaba reconfortante. Llegué primero y elegí una mesa junto a la ventana. La vi entrar 10 minutos después. Estaba diferente. Más delgada, con el pelo recogido en una simple coleta, sin el maquillaje elaborado que solía llevar. Sus ojos recorrieron el local hasta encontrarme, y por un momento pareció dudar. «Hola», dijo al sentarse frente a mí. Su voz sonaba más suave de lo que recordaba. «Hola», respondí, sorprendida por lo incómoda que me sentía. Esta chica que había sido mi hermanastra durante años ahora parecía una completa desconocida. Pedimos café, y durante unos minutos dolorosos, hablamos del tiempo, de cosas banales, hasta que finalmente ella rompió la barrera. «Lo siento», dijo de repente, sus ojos fijos en la taza. «Siento no haberte creído. Siento haber sido tan horrible contigo. No esperaba eso. Había anticipado excusas, tal vez incluso reproches, no una disculpa directa». «¿Qué ha cambiado?», pregunté, genuinamente curiosa. Suspiró profundamente. «Todo. Desde que te fuiste, todo se desmoronó. Mamá y Javier discuten constantemente. La casa parece vacía. Y empecé a preguntarme si realmente eras tú el problema, como ellos siempre decían. Me contó cómo, tras la congelación de cuentas, había tenido que buscar trabajo a tiempo parcial en una tienda de ropa. Cómo había descubierto, revisando viejos documentos durante una limpieza forzada por la investigación, recetas médicas mías que nunca habían sido surtidas. «Encontré tu diario», confesó avergonzada, «el que escribías sobre tus síntomas.
Lo leí y... Dios, Elena, no tenía idea de cuánto sufrías. Una parte de mí quería enfadarse por esa invasión de privacidad, pero otra parte se sentía extrañamente aliviada. Por fin alguien de mi antigua vida reconocía mi dolor. ¿Y mamá?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Está... destrozada, a su manera. Sigue diciendo que todo es un malentendido, que tú y el abuelo estáis exagerando. Hizo una pausa, pero creo que en el fondo sabe la verdad, solo que no puede admitirla. No hablamos de reconciliación. Ambas sabíamos que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Pero ese día, sentadas en aquella cafetería, encontramos algo que creía perdido: honestidad. Mi vida ahora tiene un ritmo propio. Voy a terapia 2 veces por semana con la doctora Alonso, una psicóloga especializada en trauma familiar, que me ha ayudado a entender que el abandono que sufrí no fue culpa mía. Estudio desde casa los días que no me siento bien, y el instituto ha sido increíblemente comprensivo. He hecho nuevos amigos. Alba, una chica de mi clase de literatura que también escribe poesía. Martín, un chico del piso de abajo que toca la guitarra y me está enseñando algunos acordes. Personas que me conocen como soy ahora, no como la enferma imaginaria que mi madre había construido. Mi padre y yo hemos creado nuevas tradiciones. Los domingos vamos al Rastro, el mercadillo más famoso de Madrid, y buscamos libros antiguos para nuestra colección compartida. Los viernes por la noche cocinamos juntos, experimentando con recetas que encontramos en Internet. Son momentos simples, pero llenos de un afecto auténtico que nunca conocí en mi antigua casa. A veces pienso en la chica que fui, sentada en aquella fría consulta médica, preguntándose si merecía ser salvada. Quiero decirle, lo merecías, siempre lo mereciste, y nunca dejaré que nadie lo olvide. Esta mañana, mientras ordenaba mi habitación, encontré la carpeta con mi primer diagnóstico, aquel que mi madre y Javier habían desestimado tan cruelmente. La abrí y releí las palabras que entonces me parecieron una sentencia: enfermedad autoinmune crónica. Ahora esas palabras tienen un significado diferente. No son una cadena, sino una parte de mí que he aprendido a aceptar. Una parte que me ha enseñado fortaleza, resistencia y, sobre todo, el valor de elegirme a mí misma cuando nadie más lo hizo. El proceso judicial contra mi madre y Javier sigue su curso. Podrían enfrentar multas, incluso penas de prisión por el fraude documental. No siento alegría por ello, pero tampoco culpa. Como me recuerda constantemente mi terapeuta, no fui yo quien creó esta situación. Solo fui quien se negó a seguir siendo su víctima. Hace unas semanas presenté mi solicitud para estudiar medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Quiero ser reumatóloga, especializada en enfermedades autoinmunes. Quiero ser para otros pacientes lo que el doctor Martínez fue para mí. Una voz que valida su dolor, que cree en su sufrimiento. Mi padre lloró cuando le conté mis planes. Siempre supe que harías algo extraordinario con tu vida, dijo, abrazándome. Estoy tan orgulloso de ti, y por primera vez en mucho tiempo, también estoy orgullosa de mí misma, de la niña que tuvo el valor de marcharse, de la adolescente que tuvo la fuerza para contar su verdad, de la mujer en la que me estoy convirtiendo, cicatrices y todo. Porque las cicatrices no son solo marcas de dolor pasado, también son pruebas de sanación, de supervivencia, de que elegí vivir, a pesar de todo. Y esa, quizás, es la victoria más importante.